Siempre he creído que hay lugares que guardan secretos, donde el tiempo parece detenerse y la atmósfera se carga de una tensión palpable. Nunca imaginé que uno de esos lugares estuviera tan cerca de casa. La historia que estoy a punto de contarte es real. La viví en carne propia, y aunque han pasado años, cada detalle sigue fresco en mi mente como si hubiera ocurrido ayer. Nunca pensé que algo así pudiera sucederme. A veces, los eventos más escalofriantes ocurren en los lugares más comunes. Era un otoño particularmente gélido cuando decidí hacer una excursión a una antigua cabaña que había pertenecido a mi familia desde siempre. Situada en el corazón de un bosque denso, aquella cabaña había sido el escenario de muchas de mis aventuras de infancia. Había pasado años sin visitarla, pero una extraña necesidad de reconectar con mis raíces me impulsó a hacer el viaje. Cuando finalmente llegué, decidí explorar la cabaña y sus alrededores, intentando recordar los momentos felices que allí viví de niño. Pero a medida que las horas transcurrían, la atmósfera se tornaba más densa, y una extraña sensación de ser observado me invadía. Una gran tormenta se desató esa noche. Los truenos resonaban como si el cielo estuviera desgarrándose en 1000 pedazos. El viento aullaba y las ramas de los árboles golpeaban contra las ventanas. La atmósfera era opresiva, pero había algo en la soledad que también resultaba reconfortante, al menos al principio. Era la segunda noche de mi estancia, la primera había transcurrido sin incidentes, pero esta vez, la sensación de inquietud se había instalado en mi pecho. Las paredes de la cabaña parecían susurrar secretos, y cada crujido del suelo hacía que mi corazón se acelerara. Intenté distraerme leyendo un libro, pero las palabras se desvanecían en mi mente, incapaces de ahuyentar la sensación de ser observado. Decidí encender la chimenea para ahuyentar el frío y quizás, también los pensamientos oscuros que empezaban a asaltarme. Me repetía que solo era una tormenta, pero algo dentro de mí estaba en alerta. Mientras las llamas danzaban, escuché un ruido que me hizo detenerme. Era un susurro, un eco lejano que parecía provenir de la parte trasera de la cabaña. Me levanté, y con la linterna en mano, me dirigí hacia el origen del sonido. La oscuridad era profunda, y el aire se tornaba irrespirable. Cada paso que daba resonaba en el silencio, como si el lugar estuviera absorbiendo mis movimientos. Finalmente, me convencí de que el cansancio de los últimos días y la tormenta me estaban jugando malas pasadas, así que decidí acostarme. Esa noche, mientras yacía en mi cama, una presión fría y pesada se posó sobre mi pecho, impidiéndome respirar. No podía gritar ni moverme, el terror me mantenía paralizado. Una risa ahogada resonó en la habitación, un sonido gutural que heló mi sangre y me hizo temblar hasta lo más profundo de mi ser. No sé si fue real o solo un producto de mi imaginación guiada por el miedo. Por fin llegó la mañana. El sol iluminaba el cuarto y un nuevo día despuntaba en el horizonte. La casa estaba en silencio. Me levanté y me preparé un buen desayuno antes de salir a dar un paseo. El día pasó envuelto en una tensa calma, pero al caer la noche, la intranquilidad volvió a alojarse en mi pecho. Encendí de nuevo la chimenea y me dispuse a seguir leyendo mi novela, pero el calor me abrazó y me quedé dormido. Desperté abruptamente por el sonido de un golpe sordo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré hacia la entrada, preguntándome si era solo el viento. Pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera tratando de entrar. El sonido reverberó en mis oídos, un eco aterrador que me hacía dudar de la seguridad de la cabaña. Sin pensarlo, me acerqué a la puerta, sintiendo que mis piernas temblaban. Afuera, la tormenta aullaba, pero el golpe no volvió. La tensión comenzó a desvanecerse, y la cabaña volvió a sumirse en un silencio inquietante. La hoguera parpadeaba, y mis pensamientos comenzaron a divagar. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. Un sonido sutil, como un susurro, llegó a mis oídos. Provenía de la parte trasera de la cabaña. Me levanté lentamente, sintiendo como el miedo se enroscaba en mi estómago. De repente, una sombra se movió en la periferia de mi visión. Me giré rápidamente, pero no había nada, o al menos eso pensé. Entonces, escuché un leve crujido, como si alguien estuviera caminando suavemente sobre el suelo de madera. Mi respiración se aceleró, y mi corazón martillaba en mi pecho. La sensación de ser observado regresó con fuerza, como si una presencia oscura estuviera tras de mí. Incapaz de soportar la presión, corrí hacia mi cuarto y me encerré allí.
Me acerqué a la puerta, pero no se oía nada al otro lado, solo mi respiración agitada. Conseguí calmarme y, cuando estaba a punto de abrir la puerta y salir, escuché un rasgar de uñas en la ventana que me hizo detenerme. Una punzada gélida de auténtico terror se clavó en mi nuca. Me giré lentamente, pero allí no había nada. Miré por la ventana. El exterior estaba tan oscuro como el agujero más profundo del infierno. Un relámpago iluminó la noche y vi algo reflejado en la ventana. No era mi propio reflejo, era otra cosa. Me quedé un rato observando y aquel rostro volvió. Tenía una expresión de terror, como si alguien hubiera estado atrapado allí, rogando por ayuda. Retrocedí, notaba el corazón latiéndome en el pecho. Salí corriendo de la habitación y volví a la sala principal. La fogata aún chisporroteaba, pero el calor que antes sentía se había desvanecido. Me senté en el sofá, intentando calmar la agitación que me invadía. Me envolví en una manta y cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Cada crujido de la cabaña me mantenía alerta. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto. Desperté asustado, sobresaltado por el sonido de un golpe sordo. Miré a mi alrededor. Todo estaba en silencio. Mi reloj marcaba las 3 de la mañana. Era la hora en que, según las leyendas, las almas en pena vagaban por el mundo de los vivos. Intenté convencerme de que estaba solo, que todo era producto de mi imaginación, pero el golpe se repitió. Esta vez, más fuerte. Con el corazón en la garganta, decidí investigar. Tomé la linterna y me dirigí hacia la habitación trasera nuevamente. La puerta seguía entreabierta y el susurro se transformó en un lamento. Algo dentro de mí sabía que no debía entrar, pero una fuerza inexplicable me empujaba hacia la oscuridad. Entré en la habitación y la atmósfera se volvió aún más opresiva. La ventana estaba ahora completamente oscura, como si algo hubiera absorbido toda la luz. El susurro se convirtió en un grito, un lamento desgarrador que resonaba en mi mente. De repente, la ventana estalló en 1000 pedazos, y una figura oscura emergió de la oscuridad. Era una sombra, un ser indescriptible que parecía tener forma humana, pero carecía de rasgos definidos. Sus ojos, 2 pozos vacíos, me miraron con una intensidad aterradora. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. La figura se acercó lentamente y en su presencia, el aire se volvió helado. Sentí como mi aliento se cortaba, y en ese momento comprendí que estaba en peligro. Había algo en la cabaña, algo que había estado esperando mi regreso. Recordé las historias que contaba mi abuelo sobre un espíritu que rondaba el lugar, un ser que había sido atrapado en el tiempo, buscando venganza por un agravio antiguo. Debía salir de allí. En un último impulso corrí hacia la sala principal. La fogata se había apagado y la cabaña estaba envuelta en una oscuridad profunda. Intenté recordar el camino hacia la salida, pero las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si quisieran atraparme. Finalmente, logré llegar a la puerta principal. La abrí de un golpe y salí al aire fresco de la noche. Pero el bosque no parecía el mismo. Los árboles se alzaban como gigantes amenazantes y el susurro del viento parecía burlarse de mí. Corrí sin rumbo, guiándome solo por el instinto. La angustia me llenaba. Sentía que no estaba solo, que algo me seguía. Después de lo que parecieron horas, finalmente encontré el camino de regreso al coche. Me metí dentro temblando, sintiendo la adrenalina aún corriendo por mis venas. Cuando encendí el motor, una sensación de alivio me invadió, pero al mirar por el retrovisor vi una figura oscura de pie en la entrada de la cabaña, observándome con esos ojos vacíos que parecían devorar la luz. No pude gritar, el terror me había inmovilizado. Con un esfuerzo sobrehumano, conseguí arrancar el coche y conduje en una frenética carrera atravesando la tormenta que parecía perseguirme. El viento aullaba y las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas como si quisieran advertirme de que aún no estaba a salvo. No sé cuánto tiempo llevaba conduciendo cuando vi una estación de servicio donde había un bar. Detuve el coche y corrí hacia el interior sin aliento. Tenía el corazón desbocado y por suerte vi que el sheriff estaba allí con su ayudante. Cuando les conté mi terrible experiencia, me miraron en silencio sin comprender nada, como si estuviese hablando en otro idioma. El ayudante del sheriff, finalmente, rompió el silencio, asegurándome que allí no había ninguna casa. La casa se quemó en un incendio tras morir tu abuelo, me dijo con tono monótono.
Fue entonces cuando la realidad comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Mis piernas comenzaron a fallar y el horror creció dentro de mí como un fuego incontrolable. Nunca he regresado a aquel lugar, ni siquiera me he atrevido a comprobar si es cierto que fue destruida. Y aunque los años han pasado, en las noches más oscuras, siento su presencia llamándome desde algún lugar. Recordándome que el pasado es un eco que nunca se apaga, y que las sombras siempre encuentran su camino de regreso. Si te gustan las historias de terror y misterio, no olvides suscribirte y darle al like. Te leo en los comentarios.